¿Qué tal, amigos que nos acompañan una vez más en esta emisión del programa Ante la Ley? Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy importante para el desarrollo de cualquier estado, que es la regulación de los servicios públicos. Y para ello nos acompañan dos auténticos especialistas en la materia. El primero de ellos, director de los programas de Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana, es el doctor Luis José Béjar Rivera, a quien agradezco su presencia. Sabemos que tiene una agenda complicada y muchísimas gracias por habernos abierto un espacio para poder acompañarnos. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por esta invitación. Y también tenemos con nosotros al doctor Miguel López Olvera, quien es un investigador destacadísimo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que buena parte de su producción científica está orientada hacia el tema de servicios públicos, por lo cual también decimos que es un especialista en la materia. Así que sin mayor preámbulo... Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias, Miguel. Sin mayor preámbulo les propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta obligada que les tendría que hacer a los dos, ya que estamos hablando de servicios públicos, es ¿qué debemos entender por servicios públicos? Porque muchas veces en el imaginario colectivo por servicios públicos entendemos cualquier cosa menos lo que tenemos que entender. Doctor Béjar, ¿cuál sería una primera aproximación al tema de servicios públicos? Bueno, los servicios públicos en principio son una serie de actividades que las realiza propiamente el Estado, principalmente a nivel local, el municipio, en el caso de la Ciudad de México, por supuesto el gobierno del Distrito Federal, aunque también existen servicios estatales y servicios federales que satisfacen necesidades de carácter colectivo. Hay que precisar que no todo lo que hace el Estado es un servicio público. El Estado presta una serie de servicios, por supuesto, pero los servicios públicos en concreto son actividades técnicas muy específicas y que van de la mano de concretizar la vida y concretizar una serie de satisfactores propios de la comunidad. Ordinariamente, cuando platicamos del tema de servicios públicos, inclusive, es más, diría yo, a los funcionarios les llamamos servidores públicos, es decir, realizan un servicio público, pero como que siempre tenemos en la mente la idea de que son servicios que presta el Estado, sí, totalmente, o bien pueden ser servicios que siendo obligatoriamente de prestación estatal, los realizan algunos particulares. Así es. Yo creo que este punto es muy importante aclararlo, porque desde la Constitución se establecen qué actividades que realiza el Estado pueden ser susceptibles precisamente de concesión, de que lo presten los particulares, y hay actividades que realiza el Estado que esas no se pueden concesionar. Por ejemplo, las funciones públicas, las funciones que realiza el Estado exclusivamente, como sería la función legislativa, la función ejecutiva o administrativa y la función jurisdiccional, por poner solamente las más importantes, aunque hay otras actividades que también realiza el Estado, que también son funciones públicas y que no pueden quedar en manos de un particular. Estas funciones públicas deberíamos de entenderlas exclusivas del Estado, ¿no? Exclusivamente. Estas funciones que acaba de decir usted. Y hay otras, hay otros servicios que evidentemente sí podría el Estado apoyarse de particulares. De un particular. Y usted mencionaba ahora mismo una palabra que yo creo que en este tema de servicios públicos resulta muy interesante y que a veces confunde mucho a la gente, que es el tema de la concesión. Ajá. ¿Qué es la concesión y de qué manera potencia el tema de los servicios públicos? Ok, la concesión es una figura ya bastante antigua, podemos decir que es de las primeras figuras que se estudian dentro del derecho administrativo, y aún para algunos desde mucho antes de propiamente el siglo XIX, finales del siglo XVIII, cuando nace el derecho administrativo, se analiza la posibilidad de que algunos particulares sustituyan al Estado en ciertas actividades cuando el Estado no puede, porque no tiene capacidad económica, porque no tiene los recursos humanos suficientes,
o bien sea una cuestión de conveniencia de políticas económicas o políticas sociales. Es decir, no perdamos de vista que el Estado, dentro de todas sus responsabilidades, también tiene que ser un factor de la economía, también tiene que impulsar que la sociedad se desarrolle económicamente y por tanto recurre a los particulares, no necesariamente por una necesidad en cuanto a finanzas o en cuanto a recursos humanos, sino porque es importante para el Estado permitir que los particulares intervengan de ciertas actividades y que sirva como un impulsor de la economía y un impulsor de la sociedad. ¿Hay alguna, porque ahora que mencionaba el tema de la concesión, lo estamos precisando, muchas veces hay otro término que por ahí la gente confunde, o que confundimos, que es el tema de los permisos. ¿Me dieron permiso para hacer esto? ¿Me dieron concesión para hacer esto? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? O sea, ¿tienen naturaleza distinta? Sí, yo creo que es muy importante distinguir estas figuras jurídicas, porque desde la propia Constitución hay una confusión importante que fue provocada precisamente por el Poder Constituyente. En la Constitución se establece precisamente en algunos artículos, entre ellos el artículo 115, fracción tercera, que el municipio puede prestar las siguientes funciones y servicios públicos. Y entonces hace una enumeración de diferentes actividades que puede realizar el municipio, pero mezcla precisamente lo que son servicios públicos, lo que son funciones estatales y también lo que es obra pública. Entonces yo creo que es muy importante distinguir estas actividades que realiza el Estado, porque, por ejemplo, la seguridad pública es una función que debe quedar a cargo del Estado, y a veces por esa confusión que hay en el artículo 115, el legislador estatal pues ha privatizado la función de seguridad pública. Claro, nosotros de repente vemos a policías bancarias o agencias de estas de seguridad, y entonces las personas de a pie pues a veces solemos confundir y decir, bueno, pues ¿qué acaso esa función no la debe tener en exclusiva el Estado? ¿Por qué existen todas estas corporaciones? ¿Es por esta confusión? Sí, sin lugar a duda. Confundimos mucho, como lo decía muy bien el doctor López Olvera, confundimos función con servicio público, con servicios al público, con servicios propios del Estado y con actividades mercantiles. Acabas de decir del caso de la policía bancaria, el caso más típico, las policías auxiliares. En realidad son actividades mercantiles que se le permiten al particular bajo ciertas condiciones, ojo, de permisos explotar, pero no de concesión. La concesión es un tipo de figura muy específica para bienes, para explotación de bienes, como sería el caso de minas, como sería el caso de agua, o para prestación de servicios públicos como tal, y no todos los servicios públicos son susceptibles de concesión. Hay unos servicios públicos que evidentemente los van a concesionar, me pongo a pensar en recolección de basura, pero hay otros servicios públicos que no son concesionables. Uno, me da un poco de risa porque ya está prácticamente en desuso, no obstante que el gobierno federal ha invertido muchísimo dinero en esto, que es el de correos. Yo tengo por lo menos años que no pongo una carta. Yo creo que correos es un servicio que nada más lo usamos los abogados y cuando tenemos el término encima que se nos vaya a vencer. Y los niños cuando mandan su carta a Santa Claus. Ah, claro, ¿no? Por supuesto. Pero sí es un tema delicado, es un tema de precisión. Me viene a la mente incluso pues uno de los temas que tú conoces muy bien, que es el tema de medios. La enorme confusión en la que cae el legislador, y el doctor López Olvera podrá estar de acuerdo conmigo, entre concesión y permiso, al decir que la concesión es cuando se le otorga a una estación de radio con fines comerciales y el permiso se le otorga con fines no comerciales o no lucrativos. Cosa más falsa en la doctrina no puede existir. La concesión crea un derecho, es decir, es algo que es del Estado y se le permite, y voy a hacer una expresión antigua, graciosamente al particular, hacer en sustitución del Estado. Y en el permiso, en cambio, es algo que ya le pertenece al particular, pero tú tienes que cumplir una serie de requisitos de ley para poder ejercer una determinada actividad. Yo siempre pongo como un caso muy simple, muy sencillo de cómo es un permiso, pues es la credencial para votar. Tú en el momento que cumples la mayoría de edad y no tienes condena en contrario, ya, cumples el requisito que la ley te exige para poder votar. Ahí está tu permiso. Tu credencial del IFE es un permiso para votar, porque ya lo puedes ejercer. Antes de los 18 años no lo puedes ejercer. Ahora, hay un tema que me llama la atención de esto de los servicios públicos, porque ordinariamente se cree que todo servicio público es gratuito. Pero
todo parece indicar que, y aquí al doctor Beja ya le está dando mucha risa porque a lo mejor estoy diciendo una cosa descabellada, pero ¿todos los servicios públicos obedecen a un tema de gratuidad? No. Definitivamente, pues hay actividades que precisamente realiza el Estado en beneficio de la colectividad y pues tal vez el Estado tiene los medios económicos para prestarlo gratuitamente. Por ejemplo, hay otra confusión en la Constitución, que es una reforma muy reciente del 18 de junio de 2008, donde se incorpora precisamente esta figura en materia penal de los juicios orales. Uh-huh. En esta reforma se establece el servicio de defensoría, mal llamado en la Constitución, mal catalogado como un servicio, porque aquí en realidad se trata de una función, la defensa pública, ¿sí?, que de las personas que no tendrían los medios económicos, pues en realidad no es un servicio público, porque los institutos o las direcciones de defensoría pues no están en posibilidades de privatizar, de contratar despachos privados para que lleven la defensa de una persona, sino que aquí se trataría de una función estatal y el constituyente la ha catalogado como un servicio público. Entonces aquí hay confusión importante. Luego también tenemos un problema importante que es en cuanto al procedimiento. Para otorgar una concesión o un permiso o una licencia se establece en las leyes un procedimiento. Sin embargo, debido a las facultades que últimamente se le han otorgado al Poder Ejecutivo para expedir normas de carácter general, pues se van agregando una serie de etapas o de competencias en esos procedimientos. Y por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, servicio público de telecomunicaciones, hay una regulación en la Ley Federal de Telecomunicaciones y también tienen facultades para expedir normas la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, al expedir este tipo de normas, les han otorgado competencias a diferentes órganos de esa dependencia y entonces se vuelve muy complicado, no solo para los particulares, sino también para la propia dependencia, porque ya hay 3 órganos, la de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Telecomunicaciones y la COFETEL, que realizan las mismas actividades, que hacen un dictamen del otorgamiento de esa concesión. Claro. Entonces esto deja en estado de inseguridad, claro, pues no solo al particular, sino también a la autoridad, claro, ¿no? Entonces aquí lo que veo es que en este tema de servicios públicos tenemos un problema de regulación. Sí, por supuesto. O sea, porque veo que hay una serie de confusiones terminológicas, no solamente en la Constitución, sino ya en todas las leyes ordinarias, en las que se confunden los términos. Así es. Y esto deja en un estado de inseguridad total, como decía el doctor Olvera, al usuario de los servicios públicos y por supuesto también a la autoridad, que también imagino que ha de hacer malabares con estos conceptos. Claro, aquí quisiera regresar un poco al tema de la gratuidad. O el tema de si los servicios públicos son gratuitos. A ver, en principio todos los servicios públicos son gratuitos, pero no debemos de entender que gratuito quiere decir que no cueste. Claro. Quiere decir que el Estado no va a lucrar con la prestación del servicio público. A ver, en ningún momento se dijo que la UNAM es gratis, por supuesto que no. La UNAM tiene un costo y tiene un costo de operación y tiene una serie de financiamientos que requiere ya sea de partidas presupuestarias del gobierno federal, partidas presupuestarias del gobierno local si fuese el caso, los donativos que hace por conducto del patronato, los ingresos que hasta el equipo de fútbol les representa, pues todo sirve para poder soportar el gasto del UNAM, que es brutal. Claro. Eso no quiere decir que no cueste. La Constitución, cuando habla de la educación gratuita, no quiere decir que no tengas que pagar nada. Quiere decir que el Estado no va a hacer negocio con la educación. Lo mismo cuando vemos el recibo del agua, con diferencias que podemos tener en cuanto a los aspectos políticos del tema, en realidad no te están cobrando el agua, lo que te están cobrando es el costo del suministro del servicio de agua. Lo mismo podemos decir para la energía eléctrica. El problema, y retomando lo que decía el doctor López Olvera aquí, viene con el tema de la regulación. Cuando regulas excesivamente, cuando tu principal objetivo en la regulación es hacer toda una racionalidad a partir de lo que cuesta, a partir de los impactos económicos, de los impactos macroeconómicos y microeconómicos,
y otro tipo de vertientes, pues se pierde de vista de qué se trata al final del día esa actividad, que es prestar el servicio. Los servicios son indispensables para la vida o indispensables para mejorar la calidad de vida. Hoy en día ya no nos podemos quedar con la idea de que el servicio público sirve nada más para vivir. Evidentemente no. Podemos pensar en tema de los servicios de comunicación, todos en general, autopistas, carreteras, aeropuertos, pues sirven para mejorar la calidad de vida. Estos no se puede decir que sean indispensables para vivir. Claro. Yo les propongo que vayamos a un corte y hay un tema que quiero tocar con ustedes después del corte, que es si los usuarios tienen derechos sobre estos servicios públicos. No se vayan, estamos hablando de un tema muy interesante que son los servicios públicos y su regulación. Volvemos en un minuto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema muy interesante que son los servicios públicos y tenemos a dos auténticos especialistas acompañándonos y platicándonos sobre el tema, el doctor Luis José Béjar y el doctor Miguel López Olvera. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, @gtenorioc, o bien enviarnos un correo electrónico a la cuenta gtenorio@up.edu.mx, donde nos pueden hacer comentarios, sugerencias o alguna recomendación para mejorar los contenidos o proponer otros contenidos en este programa, y con gusto estaremos siguiéndolos muy puntualmente. Les agradecemos a los especialistas en materia de servicios públicos que nos estén acompañando y nos quedamos en el bloque pasado hablando sobre el tema de la gratuidad. Ya el doctor Béjar nos decía, bueno, gratuito no significa que no cueste, ¿no? Y es claro que hay una preocupación de todos aquellos ciudadanos, me incluyo, que usamos, y yo estoy seguro que ustedes se incluyen, que usamos los servicios públicos, que es acerca de qué derechos y si tengo derechos respecto a esos servicios, porque todo pareciera indicar que el Estado va arrollando claro, a los usuarios de estos servicios públicos y que nunca se tiene derecho a nada. Claro. ¿No? Pienso el tema del agua, el tema de la educación, el tema de la electricidad, en la cual todo parece indicar que quien menos tiene derechos es el usuario. Claro. ¿Tiene derechos el usuario? Sí, bueno, los derechos del usuario surgen desde la propia regulación, que por cierto pues es deficiente en nuestro país. En otros países se tienen experiencias muy importantes en cuanto a la participación que tienen las personas en la regulación de estas normas que le van dando forma a los servicios públicos. En Argentina, por ejemplo, se puede participar desde la propia elaboración de la norma jurídica, desde la propia regulación que expide la autoridad administrativa. Se expide la ley por parte del Congreso y las normas complementarias son, ahí participa la gente, participan las personas, ¿sí?, en cuanto a los contenidos de la norma. Y después hay un aspecto también muy importante que es en cuanto a las tarifas, las tarifas de los servicios públicos. Yo creo que este es un punto muy interesante que podríamos incluso incorporar a nuestro sistema jurídico en el sentido de que la gente participa debatiendo sobre si es razonable o no el alza de las tarifas de los servicios públicos. En Argentina, por ejemplo, si un concesionario quiere elevar la tarifa, tiene que mandar su propuesta al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía se encarga de armar un expediente y sacar una convocatoria, ponerlo a disposición de cualquier persona. Cualquier persona puede ir a tomar fotocopia o a tomar nota y después se abre un periodo de inscripción a una audiencia pública y después se lleva a cabo la audiencia pública. Si no se lleva a cabo ese procedimiento, cualquier persona puede impugnar el alza de la tarifa del servicio público. Entonces yo creo que desde ahí empiezan los derechos de los usuarios. Claro. Exactamente, desde la propia regulación y del propio establecimiento de las tarifas. Y la pregunta obligada es, ¿y ante un servicio inadecuado, puedo yo usuario reclamarle al Estado o me voy a encontrar con una oficina que voy a pasar 2 horas ahí y me van a decir, usted pague y luego le arreglo todo, ¿no? Después de la oficina y las 2 horas a lo mejor te fue bien, sin lugar a dudas tienes muchísimas vías.
Se me ocurre pensar la responsabilidad patrimonial del Estado, que sin meterme en Honduras en el tema, porque verdaderamente llevaría muchísimas horas más, nada más precisar qué es esto de la responsabilidad del Estado, pero quedémonos con la idea más básica de que el usuario, en este caso, o el gobernado, tiene el derecho mínimo de que se le preste adecuadamente el servicio público. Si no se le presta adecuadamente, es lo que los franceses ya en el siglo XIX le llamaban la falla del servicio. Y ante la falla del servicio, nace la posibilidad de repararte un daño por una lesión. Me voy, para no irme tan lejos, ni mucho menos a Francia, si me voy al caso de aquí de México. La exposición de motivos de la reforma al 113 constitucional que regula la responsabilidad del Estado, el senador Fauci Handam específicamente hablaba como ejemplo la falla en el servicio público de calles. Es decir, si tú vas con tu carro manejando a la velocidad adecuada, caes en un bache, te truena la llanta, te truena el cárter, sales volando, pues evidentemente tienes derecho a una reparación del daño porque es una falla del prestador del servicio no tener la calle adecuadamente. Me voy a otro caso rápidamente, el caso de agua. Sí hay que distinguir lo que es una falla del servicio a lo que son las interrupciones programadas. Por ejemplo, no es lo mismo que de repente en una zona donde tiene que haber riego ordinario de agua no llegue a decir, bueno, por un tema de mantenimiento vamos a suspender tantos días, viene un servicio tandeo, etcétera, pero esos son cortes controlados. Pero cuando es una falla y eso te ocasiona un daño, evidentemente tienes derecho a que se te repare. El problema, y que lo ha insistido muy bien el doctor López Olvera, pues la regulación. Al final del día, una excesiva regulación, un poco acceso del usuario a la regulación. La verdad, si uno se quiere meter a internet o se quiere poner a buscar las gacetas oficiales, cómo están regulados los servicios públicos, se va a encontrar uno con cada sorpresa y cada chasco. Ahí me parece que los entes reguladores que se están poniendo de moda los últimos años para acá, regulación en materia de energía, regulación en materia de competencia económica, regulación en materia de telecomunicaciones, como es el caso de la COFETEL, la misma mejora regulatoria que viene en los años 90, pues han tratado de hacer este acercamiento, pero no han llegado a su punto. Y por último me gustaría comentar el tema del pago de las tarifas, que también lo decía el doctor López Olvera, pues que lo hemos visto desde una perspectiva fiscal o desde una perspectiva del derecho tributario y hemos olvidado su base, que es la prestación del servicio como tal. Y esto, las tarifas se han quedado reguladas por la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación, y poco se ha hecho por permitirle la participación ciudadana en cuanto a establecer tarifas adecuadas. Claro. Las políticas sociales te deben de indicar el cómo son las tarifas adecuadas, también tomando en cuenta lo que dice el texto constitucional de manera proporcional y equitativa, es decir, quien puede pagar menos que pague menos, quien puede pagar más que pague más. También esta regla se aplica al pago de derechos o al pago de tarifas en el caso de servicios, pero todavía hay muchos problemas en cuanto a cómo estandarizar la información. A mí aquí me surge una duda, porque, claro, vemos de repente como que servicios públicos que de manera natural entendemos que tiene que ser un servicio público, claro, pero hay otros que no tanto. Sí. Yo le preguntaría, doctor, ¿cómo definimos o cómo hacemos nuestro catálogo, o cómo el Estado hace su catálogo de qué servicios sí y qué no? Y luego, porque van cambiando, veíamos el tema del correo en el bloque anterior, que ya es un servicio que está ya que viene muy a la baja, sigue existiendo, claro, pero viene muy a la baja, y en cambio hay otros servicios, pongo el caso del Distrito Federal, el tema del Internet, que se están potenciando. Claro. ¿Cómo el Estado hace este catálogo de servicios públicos? Bueno, aquí hay diferentes opiniones, diferentes conceptos, pues doctrinarios de otros países, incluso de los propios tribunales de nuestro país, donde pues encontramos diferencias importantes de lo que se debe entender por un servicio público. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Bueno, en primer lugar, pues que los servicios públicos se pueden concesionar. En segundo lugar, que va a ser servicio público en México la actividad que el legislador diga que va a ser servicio público. Entonces es muy arbitrario ese criterio, ¿no? ¿Verdad? Y así lo ha desarrollado el legislador. El legislador es más bien el que nos va diciendo a través de las leyes qué actividades son servicios públicos. Regresando un poquito al tema de la regulación, creo que y al tema de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, creo que también hay un tema muy delicado y muy importante a nivel nacional, que es el tema de la verificación y la vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Okay. La verificación
la fiscalización, la vigilancia de las actividades que realizan los particulares. También es una función pública. Esta actividad de vigilar si el particular cumple con la norma o no debe quedar únicamente en manos del Estado. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, un instituto de la verificación que se creó recientemente. Sin embargo, aquí nos enfrentamos en un problema muy importante, que hay pocos verificadores, hay pocas personas que están encargadas de vigilar que los particulares cumplan con la norma. Tenemos alrededor de un poco más de 30,000 establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, y todo eso tiene que ser vigilado por la propia autoridad, que se cumplan con las normas. Tenemos alrededor de 250,000 taxis, ¿sí?, que prestan el servicio público de taxi, y pues vemos que algunos están en malas condiciones. Entonces, pues es insuficiente el número de verificadores con los que cuenta el Instituto de Verificación, pues para andar vigilando, para andar correteando, ¿no?, a todos estos taxistas que traen en algunas ocasiones sus unidades pues en condiciones muy malas. Y el particular, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, pues ir a poner la denuncia, la queja, y después pues la autoridad envía un verificador, pero pues estos verificadores son insuficientes. Además, hay que mencionar que los verificadores son trabajadores de confianza. Entonces no tienen una estabilidad, no tienen, por ejemplo, de acuerdo con la ley federal, no tienen derecho a capacitación. Claro. Entonces, todo esto va demeritando, ¿verdad?, pues la prestación de los servicios públicos. Claro. Porque, bueno, tenemos muchos derechos como usuarios, pero después, ¿quién vigila que se hagan efectivos esos derechos, que se sancione a los particulares que no están cumpliendo con estas actividades? De pronto, como ciudadano, cuando algún servicio público deja de serlo y pasa a manos de lo privado, en exclusiva, vemos una diferencia en el servicio, entre lo que prestaba el Estado y lo que presta el particular. Y entonces decimos, no, pues es que mejor que lo preste un particular porque el servicio es millones de veces mejor que lo que hace el Estado. Y por lo que veo aquí es que hay algo, no solamente en la prestación del servicio, sino en los entes verificadores, claro, que no están cumpliendo su tarea. Y hay unos servicios públicos que pues está dubitativo entre si lo tiene que hacer el particular vía concesión, si el particular en exclusiva y no le compete al Estado, y hay otros que de plano el Estado asume para sí. Quisiera entrar a detalle con algunos servicios públicos, ustedes que conocen los temas, porque me llama la atención que en este tema de si son municipales, si son estatales, si son federales, a veces los criterios como que son medio distintos para algunos servicios públicos, ¿no? Pongo el caso del agua. ¿El agua es un servicio público? ¿Tiene que ser un servicio público? Los dejé callados a los dos y eso me preocupa, ¿no? Sí, a ver, me parece que con el agua tenemos, al igual que ocurre con muchos de los federales, y de algún modo voy a tocar también un poco el tema de la educación. El servicio público de agua como tal no existe. Lo que existe constitucionalmente es el servicio público de agua potable. Cuando hablamos de regulación constitucional y hablamos de rango federal y nos acordamos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, lo que estamos pensando es en el bien, o sea, el líquido vital como bien. Pero no vamos a perder de vista que este líquido vital, como su nombre lo indica, es valga la redundancia, es un bien para la vida. En sí mismo no es un servicio público. El servicio público es el suministro de agua potable para que podamos garantizar la vida. O sea, la obligación del Estado se colma como servicio en el suministro. Así es. Porque inclusive ya hay gente que trata el agua como un derecho humano, ¿no? Sí, ¿no? A mí me parece, digo con todo respeto para estas posturas, al igual que las posturas que nos dicen que el Internet es un derecho fundamental, lo vemos este fenómeno muy claro en España, que, doctor, a lo mejor tú recuerdas mejor, fue Granada la que estableció también ya como derecho fundamental el acceso a Internet, que están en espera de que entre en vigor para el 2016, que sea un Wi-Fi.
Bueno, entiendo que aquí en el Distrito Federal el tema del Internet ya se considera como un derecho humano, ¿no? Como un derecho humano, así es. Y por ahí hay algunas tendencias que dicen que la electricidad Sí. también tendría, si También. se considera el Internet, pues Claro, como no lo que tendría abastece que- al Internet, ¿no? A mí me parece que hay un tema de qué entendemos, no confundir el medio con el fin. Entonces, el agua es un servicio público. El agua, no. El Suministro del agua o abastecimiento Eso. de agua es el servicio público. El agua es el bien vital o bien indispensable para la vida. El servicio es que el Estado suministro. tiene que garantizar que nos llegue el agua. Claro. Ahí sí, como suele ocurrir con este tipo de servicios, si lo hace el Estado directamente, si lo hace el concesionario, no importa, lo que importa es que llegue. Y lo mismo pasa con la electricidad. Lo mismo podríamos decir de la electricidad. Ahora en la electricidad pues hemos elegido el modelo del monopolio, bueno, ya hace muchos años en México. Y aparentemente funciona. Digo, hay mucho por avanzar, si no perdamos de vista que servicios públicos, creo que el doctor puede abundarlo mejor que yo, es una cuestión programática. Es decir, va paso a paso, no puedes esperar que de la noche a la mañana el Estado paternalista ya te tenga al 100% de la infraestructura. Eso creo que es imposible, pero creo que el doctor lo puede abundar mejor. Y sería muy bueno que nos explicara más esto, y me gustaría poner el tema de la educación. Sí, yo creo que pues es muy importante que el constituyente señalara en la propia Constitución un criterio objetivo bajo el cual pues el legislador pudiera determinar qué es un servicio público y qué es una función pública. Desde luego que la educación pues está catalogada en la propia Constitución como un servicio público, es decir, que debe ser garantizado en primer lugar por el Estado, por las instituciones públicas, pero también se tiene esta posibilidad de que los particulares pues presten el servicio público de educación. Yo creo que es muy importante pues porque precisar estos conceptos, pero en la propia Constitución, en las propias leyes, porque regresando otra vez al 115 y el tema del suministro de agua, también está el tema del alcantarillado, del drenaje. Entonces, por ejemplo, en el tema del drenaje, ese es un servicio público, el de drenar, ¿verdad?, las aguas residuales, ese es un servicio público. Y el alcantarillado, que es la red de alcantarillas, esa no vendría a ser servicio ni función, sino esa vendría a ser obra pública, ¿sí? Claro. A través de las alcantarillas se drenan las aguas residuales. Entonces yo creo que es muy importante acudir pues a los especialistas. Tenemos pues doctrinarios muy importantes en nuestro país que pudieran ayudar a solucionar y a precisar este tipo de conceptos que a veces se toman muy a la ligera y tienen consecuencias muy importantes. A mí me llama mucho la atención esto que decía el doctor Béjar sobre el tema de lo programático, porque al menos a mí me parece que, y por eso traje a colación el tema de la educación, que es como que un servicio público que vive en constante comparación con el servicio que ofrecen los privados, con consecuencias las más variadas que ustedes gusten y manden, desde las escuelas privadas que ofrecen un servicio de calidad extraordinario hasta las escuelas privadas que ofrecen un servicio de calidad muy negativo y que parece que solamente timan a las personas. Claro. Y por otro lado tenemos la educación pública, que es la que propiamente ofrece el Estado. ¿Hay algún tipo de responsabilidad? ¿Sí le podemos exigir una responsabilidad al Estado? Usted hablaba de la responsabilidad patrimonial. Sobre el tema de un servicio inadecuado. Pongo el caso en concreto de la educación. Yo creo que es muy importante regresar al tema de la verificación. Yo creo que aquí la autoridad pues es responsable de estar vigilando pues los contenidos de los programas de estudio, de si están capacitados o no las personas que se dedican, ¿verdad?, a educar a los niños, a las demás personas en los diferentes niveles, ¿no?, desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, hasta los propios posgrados. Yo creo que esto va de la mano, la actividad de la verificación con la garantizar los derechos de los particulares, porque sí hay instituciones que tienen educación deficiente. Entonces yo creo que que sería responsable
pues sería la Secretaría de Educación Pública en este caso, ¿no? ¿Hay servicios públicos que pueden dejarse de prestar? Les voy a poner el caso. Huelga de la basura. A ver. De repente nadie pasa por la basura y eso sí es algo como que vital, ¿no? Sí, a ver, debemos distinguir lo que es primero, por un lado, el derecho de huelga que tienen los trabajadores del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos, que no se puede negar y evidentemente es muy sano bajo condiciones que en más de alguna ocasión han sido deplorables, pero por otro lado, pues, los usuarios somos los que pagamos los platos rotos. Correcto. O sea, en teoría, y aclaro, en teoría, tienen que entrar a operar otro tipo de figuras, como sería la requisición, que le permite al Estado hacer la sustitución. Ahorita ya porque tenemos muy mala memoria, pero desde los años 70, los años 80, lo más común del mundo es que los aviones de cierto par de aerolíneas de origen mexicano eran piloteados por soldados. ¿Por qué? Porque los señores pilotos estaban en huelga, o los señores sobrecargos estaban en huelga, entonces tenía que entrar en automático el ejército porque las vías de comunicación son insuspendibles, entonces había que entrarle y había que prestar el servicio. Teóricamente, si te suspenden la huelga, si por una huelga te suspenden la recolección de basura, alguien lo tiene que hacer, incluso si esto le tiene que costar al Estado pagar un servicio privado de recolección de basura. Pero eso lo podríamos llevar a todos los servicios públicos. Sí, sin lugar a dudas. Como el caso de la educación, ¿cuánto tiempo llevan niños por el tema de huelgas y esto sin clases? Y estamos perdiendo un capital humano maravilloso cuando lo que debiera ocurrir, por lo que entiendo, es que el mismo Estado soportar el tema de la huelga, pero que auxiliara a dar el servicio. Sí, me parece que en el caso del Servicio Público de Educación en concreto, tenemos un problema que desborda lo jurídico y desborda incluso el tema del derecho administrativo como tal. Y al cual ustedes no se quieren meter en problemas. Y nos empezamos a acercar a temas del derecho colectivo, digámoslo así, que tiene otras vertientes muy peculiares en nuestro país. Sin embargo, y retomando un poco el tema, y también lo comentaba el doctor López Olvera, con un buen proceso de verificación, con un buen proceso de control, se pueden evitar muchos de estos temas. También hay que verificar las condiciones de los prestadores de servicios. O sea, en muchas ocasiones tenemos al funcionario público mal pagado, claro, saturado de trabajo, y eso nos lleva... Yo les propongo que volvamos con este tema, Muy bien, porque creo que es un tema que a la gente le puede interesar mucho, que lo retomemos. Volvemos en un minuto. Esto es Ante la Ley, estamos hablando del tema de servicios públicos y tenemos a dos grandes especialistas en la materia. No se vayan y estamos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí el debate ya se puso muy en otro nivel, porque nos quedamos hablando del tema de qué pasa si estos prestadores de servicio, en concreto hablábamos del tema de la basura, se ponen en huelga y el servicio público ya no puede darse, ¿no? Y ahí lo extendíamos al tema del agua, al tema de la educación. Y me parece que a la gente le puede interesar mucho, porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están mirando, ahí en sus comunidades, en sus municipios, pues se han visto con el problema de repente el camión de la basura no pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en huelga. Y entonces el Estado tiene una obligación de dar el servicio público, pero pues a la mera hora no hay nadie que pase por la basura. Claro. Y mi pregunta era, a mí como usuario, pues la verdad que le paguen bien, que no le paguen bien, pues ese es el problema del Estado. A mí me tienen que prestar el servicio. Sí, por supuesto. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Y nos quedamos justamente con el tema de la educación, en el cual no nos íbamos a meter en problemas, pero me parece que hay un antecedente que sería muy importante citar ahora mismo. Sin entrar en detalles, hay un antecedente de hace algunos 20, 25 años. En el caso de Estados Unidos, un deportista profesional demandó al sistema educativo, del cual era egresado con título universitario, porque no sabía leer y escribir. Pero como el tipo era un habilidoso, todo el tiempo lo fueron brincando por becas deportivas, y como se exigían unos mínimos, pues simplemente le daban la calificación, y el tipo llegó a ser jugador profesional con título. Pero no con sabía un leer título de ingeniero, y no sabía leer y escribir. Entonces demandó a todo el sistema educativo y obviamente obtuvo una indemnización brutal, que además todo el dinero que obtuvo lo donó precisamente a fundaciones que se dedican a la educación. Porque el tipo no tenía ninguna necesidad económica, era multimillonario, y había sido campeón en la liga en la que jugaba. Me parece que sí hay un tema de responsabilidad importante en todos los servicios. Ahorita estamos tomando el caso de la educación.
la educación probablemente sea uno de los más graves o de los más notorios en estos tiempos, pero sí hay un tema de responsabilidad aquí. Retomo un poco lo que ya decíamos hace un segundo, el tema de verificación, el tema de regulación, y dicho con todo respeto para nuestras autoridades educativas, no necesariamente el cumplimiento de unos formatos, los que nos hemos visto involucrados en diseños curriculares, pues sabemos que no necesariamente es cierto lo que se plasma, no necesariamente se verifica como debería de verificarse y no necesariamente se cumple como se debería de cumplir. Entonces, el sistema de profesiones, me voy a un rango universitario, el sistema de profesiones que tenemos hoy en día en México, donde el sistema público fue rebasado, le ha dado entrada, pero por una avenida gigantesca, a una prestación de un servicio muy deficiente. Ahí yo creo que hay una responsabilidad, si se trata de una institución privada, pues evidentemente es una obligación civil la que se está violentando. Si es una educación pública, me parece que claramente el Estado debe reparar ese daño. ¿Lo podemos tasar económicamente, que es la gran pregunta de la responsabilidad patrimonial? No lo sé. Con el servicio de educación no lo sé. ¿Podría, y con los otros servicios? Pongo el caso de la basura, perdón, con el que haya puesto el tema de la basura, pero creo que en múltiples ocasiones nos ha tocado que el camión de la basura no pase, ¿no? Y la basura no se puede quedar ahí, alguien tiene que dar el servicio. Claro, y aquí entramos a otro tema que también me parece importante que haya un cambio en la propia regulación, que es el tema precisamente de la impugnación de la actividad que realiza pues precisamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es en donde se enmarcan estos servicios públicos. Porque, bueno, tenemos una ley de procedimiento administrativo, tenemos una ley federal de procedimiento contencioso administrativo, una ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, donde se establecen medios de impugnación. También tenemos el juicio de amparo, pero en todas estas normas se señala que se pueden impugnar actos administrativos. Entonces yo podría ir y poner mi escrito ante la autoridad correspondiente, decirle, es deficiente el servicio, pero en ese momento, o no está, hoy no pasó el camión recolector de la basura, pero tendría yo que esperar a que me den una respuesta. Y se me sigue acumulando la basura, ¿no? Sigue acumulando la basura para que yo pueda, ahora sí, con ese acto administrativo, ir a impugnar. Creo que sería muy importante agregar en estas leyes, además del concepto de acto administrativo, de actuación administrativa, que serían pues aquellas actuaciones precisamente de la autoridad que no están plasmadas en un papel, sino que son actos que realiza de hecho, ¿no? Actividades que hace de hecho la autoridad y que vendrían a perjudicar al particular, en el caso pues, de los servicios públicos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando se va la luz? Claro. Tengo que esperar hasta que pues vean qué es lo que está fallando, qué es lo que está sucediendo, pero ahí no puedo ir a impugnar esa mala actuación de la autoridad administrativa. ¿Qué pasa con los servicios de salud? Claro. ¿No? Yo me presento de emergencia a un hospital por una enfermedad y no me quieren atender. Tengo que esperar a que se genere el acto administrativo. O peor, te dicen que saques tu ficha y 5 horas después a ver si te atienden. A ver si te atienden. Entonces, claro, pero eso es lamentable, ¿no? Yo creo que la gente que nos está viendo sabe sentir un poco descorazonada, decir, pues entonces ya no me queda hacer nada. Claro, yo creo que sí. No, bueno, ¿no? Creo que hay mucho que trabajar, reiterando lo que dice el doctor López Olvera, el incluir en la legislación de impugnación, en los medios de defensa, incluir la impugnación por omisión o por falla, que además es un concepto antiquísimo, pero por alguna razón aquí lo hemos dejado de lado. Yo no creo que sea para descorazonarnos tampoco. Retomo el tema de lo programático, que creo que lo dejamos por ahí un poquito a medias. Es decir, también el Estado no produce el dinero de la nada y el Estado necesita dinero. Entonces, los servicios públicos tienen la característica de que van siendo progresivos, van avanzando poco a poco. Hoy en día no llegas a todas las comunidades, mañana llegarás a una más, pasado mañana a otra más, claro, y así sucesivamente. También hay que tener un poco de paciencia. Ahora, los servicios que presta el Estado, viviendo en el caso de la basura, que son estos servicios como que muy cercanos a las personas. Sí, claro. Yo entiendo que se mantienen estos servicios, se pueden proporcionar por lo que el Estado recibe de impuestos, ¿no? Entre otras cosas. Porque la gente que nos está mirando dirá, bueno, a ver, mi dinero pues está para eso, ¿no? Para muchas cosas que sostiene el Estado. Pero una de las cosas que sostiene el Estado es el tema del servicio público, y lo menos que puedo esperar es que me presten un servicio público de calidad.
Y si no puedo hacer nada para quejarme del tema de la basura, del tema de la luz, del tema del agua, ¿qué me queda hacer a mi ciudadano? Porque todo pareciera indicar que es muy cuesta arriba el exigir un servicio de calidad, porque claro, veíamos que el tema de la verificación es insuficiente, vemos que el tema de la regulación es insuficiente, y entonces pues yo creo que el Estado tiene una tarea muy grande que hacer ahí para dar un servicio de calidad. Claro, yo creo que sería muy importante incluir pues este derecho de participación, que además ya está incorporado a nuestro sistema jurídico a través de los tratados internacionales. Claro. Y tenemos figuras importantes en nuestro país. Nosotros tenemos alrededor de 60 mecanismos de participación ciudadana que permiten precisamente el acercamiento de la sociedad, de las personas, con la autoridad, y precisamente para ver de qué manera se van a seguir prestando estos servicios y también al mismo tiempo verificar su cumplimiento. Tenemos, por ejemplo, un mecanismo que es el presupuesto participativo, en el que las personas, pues precisamente en una asamblea, determinan cómo se va a destinar el dinero que se le asignó a un municipio. Y entonces ahí también las personas participan en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Además de decidir que ese dinero se va a destinar para seguir prestando eficientemente un servicio público, después también tienen la posibilidad de seguir vigilando y de dar seguimiento a las autoridades que lo vaya cumpliendo conforme fue acordado en la asamblea o en la audiencia pública. Entonces yo creo que es muy importante pues incorporar este tema de la participación de las personas, porque así, bueno, no contamos con el número suficiente de verificadores, pero sí tenemos a una sociedad que está participando y que está vigilando constantemente. Claro, y otro tema que me parecería muy importante, y ustedes me dicen si estoy en lo correcto, hay algunos servicios públicos que tienen subsidio. ¿No sería mejor, ok, voy a prestar el servicio público, pero en lugar de dar un subsidio gigantesco para que cueste casi nada, puede ser obedecer por N número de razones, desde temas de apoyo social, pero también desde temas de populismo, ¿no podría ser mejor liberar el costo del servicio a algo más razonable para que el servicio sea un poco más eficiente y de mejor calidad? Me pongo a pensar ahorita un poco en la experiencia de Inglaterra. Específicamente me voy al periodo de Tony Blair, en sus inicios, que voy a aclarar, antes de que se metiera en la guerra, donde él decidió irse hacia el modelo económico de la tercera vía, que es una cosa medio exótica. No estoy ni siquiera seguro que Anthony Giddens lo haya comprendido en todos sus alcances, lo que representa la tercera vía, pero de algún modo lo que hizo Inglaterra y lo que hizo Tony Blair fue dejar a la participación ciudadana totalmente la prestación de los servicios públicos. Un sistema de privatizaciones masivas que en algunos casos le fue muy bien y en otros casos le fue muy mal. El mismo Tony Blair utilizaba como ejemplo: se nos fue muy bien con basura, nos fue muy bien con rehabilitación de calles, nos fue muy mal con ferrocarriles. Ferrocarriles fue una experiencia fatal. Al par de años tuvo que hacer rescate el gobierno otra vez, la corona británica, reordenarlo, y ahorita entiendo que sigue estando en manos del gobierno británico, el ferrocarril. No hay reglas, creo que escritas en esto, no hay nada que esté dicho, depende de cada sociedad, depende de cada cultura. Hace falta mucha cultura, y concuerdo con el doctor López Obrador, de participación ciudadana, sensata, firme, más allá de un populismo, sino que verdaderamente sea un involucramiento a la persona en la vida pública. Ya no podemos hablar del Estado paternalista por allá que nos tiene que dar todo, que es su obligación darnos todo. En la sociedad actual eso es mentira y eso es incorrecto. El Estado tiene que dar lo que pueda dar cuando la sociedad verdaderamente no pueda, y el Estado tiene que permitir que la sociedad se autosatisfaga cuando tenga capacidad para hacerlo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de aerotransporte. Sabemos que hay N cantidad de empresas públicas, no, salvo una que por ahí tiene mucho tiempo detenida, pero en general la iniciativa privada funciona muy bien en aerotransporte. Ahora, porque entiendo que inclusive en la tendencia más moderna, y pienso en el caso mexicano, sí, claro, hay estos esquemas de participación pública y privada. Ahora que usted mencionaba el tema de obra pública, como si la memoria no me falla, entiendo que ya existe por ahí algunos proyectos, o no sé si ya sea ley, el tema justamente de esta coparticipación. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Sí, hay reformas importantes a las leyes de obras y la ley de adquisiciones, donde precisamente se maneja este esquema,
y precisamente hay una figura muy interesante que se encarga de vigilar precisamente todos estos procedimientos, que aquí se estaría incorporando también la participación de las personas, que es la figura de los testigos sociales. Los testigos sociales son personas, puede ser físicas o morales, ONGs, que se encargan de vigilar los procedimientos de contratación pública. Entonces esto permite pues el acercamiento de la sociedad, la transparencia y también pues que no se realicen actos de corrupción en estos procedimientos, y lo mismo se podría incorporar en el tema de los servicios públicos, cuando se está elaborando la norma, cuando se está realizando los procesos licitatorios, ¿sí? Y ya cuando se está prestando el servicio. Yo creo que es muy importante acompañar en todas estas etapas pues la participación, la vigilancia de la sociedad. No puedo evadirme porque el tiempo es muy ingrato y podríamos aquí pasar a hablar mucho tiempo. Desde su perspectiva, ¿cuál será la tendencia de los servicios públicos a futuro? Los teóricos han diseñado algún esquema a futuro sobre la mejora de los servicios públicos, sobre otro tipo de regulación? ¿Quedará ya en temas de los particulares y el Estado se evadirá de prestar estos servicios? ¿Siempre el Estado tendrá que estar ahí presente? A mí me parece que el Estado siempre tiene que estar presente, claro, por lo menos como el ente que vigile. En el menor o en el más leve de los escenarios, el Estado, tratando de servicios públicos, tiene que vigilar. ¿Cuál pareciera que es la tendencia actual? La regulación, el derecho económico, es decir, otro tipo de mediciones que van más allá a la eficiencia o que buscan la eficiencia más que la eficacia. También hacer esta distinción sería larguísimo, entonces simplemente lo menciono. Una tendencia reguladora muy fuerte, no sé si sea la solución. Me parece que la solución está en que nunca perdamos de vista que el servicio público sirve para para sostener la vida, mejorar la vida y satisfacer a la colectividad. Si perdemos eso, entonces pues estamos en manos de la legislación. Doctor, ¿usted cree que haya alguna tendencia? Pues yo creo que la tendencia sería hacia la incorporación, precisamente la participación de las empresas privadas en la prestación de los servicios públicos, pero creo que sí tendríamos que incorporar todas estas figuras para que pues las empresas privadas, los particulares, pues no empiecen a prestar los servicios pues de manera deficiente. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Yo creo que nos pueden servir mucho para mejorar las regulaciones y para mejorar la prestación de estos servicios públicos. Claro. Pues a los dos no me resta más que agradecerles. Sé que los dos tienen una agenda complicada y haber abierto este espacio en la semana ha sido les quedo muy agradecido y ha sido la plática muy interesante. Y yo creo que el Estado se queda con una tarea importante. El tema de los servicios públicos, a quien afecta directamente es a cada uno de nosotros como ciudadanos, y las tareas que han descrito nuestros especialistas deben ser unas tareas que se sumen a la agenda permanente del Estado mexicano, porque el único afectado es usted o soy yo. Soy Guillermo Tenorio, no se olviden que este programa se llama Ante la Ley y nos vemos en la próxima emisión del mismo. Hasta la próxima.